Saludos participantes del Congreso Internacional en Innovación y Tendencias Educativas. Mi nombre es Juan Carlos Ayala Perdomo y hablo en representación de un equipo de investigación formado también por la docente Anaí Pérez Monteagudo y estudiantes Angélica Torres Hernández y Guillermo Mejía Menchaca, todas y todos adscritos a la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les agradecemos su interés en esta ponencia que se titula Percepciones en torno al conocimiento universitario en tiempos de la inteligencia artificial, un trabajo de investigación que sigue en curso y a través del cual queremos hacer un acercamiento al fenómeno de la integración, de la inmersión de los softwares, particularmente aquellos denominados inteligencias artificiales, en la vida escolar. Sabemos que son ya una realidad, que están presentes, que se pueden nombrar de muchas formas, pero que bueno, pues ya es parte de los recursos, a veces de los hábitos, de las ideas, de los beneficios, pero también de los temores de integrantes tanto de la comunidad estudiantil como de la comunidad docente. Para efectos de este trabajo nos hemos propuesto los objetivos: diagnosticar la percepción de estudiantes y docentes sobre la inmersión de softwares basados en inteligencia artificial en el entorno educativo y evaluar las condiciones del centro escolar para adaptar las prácticas educativas a modelos de educación híbrida que aprovechen los recursos informáticos. Eh, es un fenómeno en el que, como se da en muchos otros asuntos, la realidad llega primero que las expectativas, las soluciones llegan a veces antes de que terminemos de comprender y diagnosticar los problemas o las necesidades, y es el caso con el uso de estas herramientas informáticas. Entonces, pues recién estábamos pensando institucionalmente en la implementación formal de un modelo de educación híbrida que combinara clases presenciales y a distancia, cuando, bueno, en nuestras clases que siguen siendo todavía presenciales después de la pandemia, pues ya tenemos la compañía de esto, dicha o no dicha, que es parte de lo que estamos indagando a través de una metodología exploratoria, en donde a través de una encuesta en primer término y lo que esperamos que después se complemente con algunos testimonios más directos, tanto de estudiantes como de docentes, pues sepamos cómo está tomando forma este uso de las inteligencias artificiales a través de sus diferentes plataformas en la vida escolar. Entonces, de momento les presentaremos solo un avance de información hasta ahora recopilada a través de este sondeo anónimo, de una encuesta que estamos haciendo en línea, garantizando el anonimato de las respuestas, su confidencialidad, para tratar de que tanto estudiantes como profesorado pues nos den su testimonio más honesto, bueno, sus respuestas a preguntas muy concretas, eh, para darnos una idea de qué está ocurriendo, ponderar el peso de la realidad en nuestras prácticas docentes y también en los hábitos de estudio y de aprendizaje del alumnado. Para lo cual entonces, pues daré la palabra en la voz a la doctora Anaí Pérez Monteagudo y presentando un trabajo que ha sido elaborado por la alumna Angélica Torres Hernández y el estudiante Guillermo Mejía Menchaca. Entonces presentará en la voz de Anaid algunos de esos primeros resultados. Hola, yo soy Anaíd y les mostraré brevemente algunos acercamientos en este primer indagatoria de lo que es la inteligencia artificial y cómo es que se trabaja en las aulas y por los docentes. En este primer momento les platicaré cómo es que los alumnos perciben en torno al conocimiento tiempos de inteligencia artificial, es decir, que lo primero en lo que nosotros pensamos es cuestionarle a los estudiantes si saben o no qué es una inteligencia artificial, que esa es la parte que más nos interesa. Como pueden observarlo en la gráfica, pues bueno, conocen de la inteligencia artificial,
pero no solamente si la conocen o no, sino también es indagar si ellos han utilizado esas inteligencias artificiales. La primera pregunta que hacemos al respecto es cuáles son las que ellos conocen. Normalmente, cuando ellos se acercan a esa inteligencia artificial, no solamente es para indagar de qué se trata, sino mucho de ese primer acercamiento que tienen es porque ya la utilizaron. En primer lugar, tenemos ChatGPT, que es como la más conocida, y a partir de ahí, pues bueno, ya se van especializando en algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones de edición de video, con inclusive algunas sobre traducciones, sobre construcción de ensayos, sobre verificar si hay alguna que les hable de algunas, por ejemplo, videojuegos, películas, cómo es que se difunde también el conocimiento. GPT prevalece para los jóvenes. Ahora, ¿cómo es que la han utilizado? Ellos tienen lógica esta respuesta y eso nos va dando mucho de lo que en su momento podremos abordar y esta la genialidad que tienen los estudiantes para responder e hilar esas respuestas a propósito de cómo es que las utilizan. ChatGPT se lleva el boom de la elección que los estudiantes hacen y es la que han utilizado con fines académicos para precisamente resolver sus tareas y las dudas que en el aula salen para llevar a cabo esta serie de elementos que ellos pueden reconocer. ¿Cuáles han utilizado con fines académicos? Se repite ChatGPT. ¿Y cuál es el uso que más le dan? En este sentido, pues un 35% para creación y corrección de textos. Esa creación y corrección de textos la van ligando a la investigación de fuentes de información porque es lo que más se apega a la didáctica que nosotros tenemos en las aulas, que es la creación de textos escritos. Ya de ahí se derivan los productos audiovisuales, la generación de códigos de programación y en algunos casos los sitios de Internet, que es lo que más ellos pudieran indagar. Ahora, hay una idea muy importante, solamente el 1% de la población a la que nosotros estamos llegando en este primer acercamiento lo utiliza para estudiar temas. No buscan en la inteligencia artificial que les haga del conocimiento de algo nuevo, lo utilizan como una herramienta para la producción en este sentido del conocimiento al que ellos están llegando. Les ha facilitado la productividad académica, por supuesto, porque se los ha hecho mucho más favorable. Les ha permitido, si bien es cierto, a lo mejor no crearlo de cero, pero sí llevar a cabo una serie de elementos y herramientas que les permita facilitarles la labor en el aula. ¿Cómo consideran ellos o cuál sería su uso como un desempeño en actividad académica mejor? Pues bueno, lo califican positivamente a través también, el mayor número es el 3, eso quiere decir que le entran, que lo pueden utilizar, pero todavía tienen cierta reserva al respecto. Les ayuda a construir conocimientos y claro, utilizan estrategias directas que consideran pertinentes para el uso, tareas específicas y en este sentido no la utilizan en un sentido específicamente hacia Duolingo, sino que lo hacen como una referencia para la producción de ese conocimiento y esas nuevas ideas. Y en un segundo acercamiento, que es el que estamos haciendo con los académicos, ellos con una fuerza mucho más segura, aunque aquí podríamos inclusive pensar cómo es que ellos están llevando a cabo este uso de inteligencia artificial con fines académicos, de cómo lo están pensando los estudiantes. Pero bueno, la mayoría, el mayor número de académicos sabe que es una inteligencia artificial y ellos solamente, por ejemplo, lo engloban a tres, a diferencia de los estudiantes. Tenemos que conocen ChatGPT, Bing, Duolingo. Por otro lado, parejo está ChatGPT, Wix, Bing y ChatGPT en un sentido mucho más colaborativo. ¿Qué significa esto? Que quizá podemos ver que los académicos tenemos una reserva mucho más grande de poder utilizar esa inteligencia artificial o bien tenemos mucho más enfocado el uso que le vamos a dar y de ahí que esté más parejo el uso y el conocimiento de las mismas. ¿Has utilizado alguna inteligencia artificial con fines académicos? Aquí es todavía es como la contraparte de esos estudiantes. El estudiante dice sí, la he utilizado y la utilizo para esto y acá los académicos mencionan que no. Quizá podemos hablar de una reserva que se tiene a pensar que si utilizo inteligencia artificial van a pensar que me estoy, que estoy copiando algún trabajo o que estoy no siendo auténtico con ese uso. Le estamos entrando a lo mejor con un poco de más miedo, eso se debe a lo mejor a esa circunstancia de pensar
que me van a acusar a lo mejor de plagio o algo así, vamos a ir indagando, por eso esto es un primer acercamiento, vamos a ir indagando de cuáles son esas razones por las que todavía no le entran del todo a su uso como una herramienta para la producción con fines académicos. ¿Ha facilitado esta producción académica? Un tanto sí, un tanto no. También vamos a verificar si no nos lo está facilitando, bueno, ¿por qué no? A lo mejor estamos en una zona de confort de seguir utilizando los materiales que ya teníamos producidos, quizá no la conocemos del todo, o estamos esperando a ver cuál es el resultado de una manera mucho más extensa con estos fines. ¿Qué postura tiene en cuanto al uso? Estamos parejos ahí, 50 y 50, positiva, negativa. ¿Cuáles son esos ámbitos positivos? Bueno, nos habla de el uso en el ámbito académico, es una herramienta de ayuda que facilita el acceso al aula y nos permite, además, hacer otro tipo de cuestiones. La negativa está versada sobre la lógica de no porque no es algo que yo escribí, es algo que depende de algoritmos y en ese sentido, pues bueno, tengo mis reservas. Los materiales escolares, en este caso didácticos, de consulta y de investigación, son confiables, también estamos parejos y mucho tiene que ver con la participación anterior. En ese sentido, pues bueno, tenemos trabajo mucho por escribir en la idea de poder emparejar cuál es la idea que tienen los estudiantes, cuál es la idea que tienen los académicos sobre el uso de la inteligencia artificial y viene la parte más retadora, que es configurar un escenario en el que nosotros confiemos en él, confiemos en esa inteligencia artificial y seamos productivos al respecto. Gracias.